ver, haremos un repaso de lo que hemos visto, un repaso general. ¿Ya? Los combustibles, ¿qué son? Son elementos que combustionan, y la combustión que es una reacción de oxidación, ¿no? Captura el oxígeno que hay en el aire y lo oxida, es decir, se apropia de eso, y al apropiarse esa reacción es una reacción violenta. Y esa reacción genera, hemos dicho, Chantal, energía calórica y luz, ¿no? Eso es. Esa es una reacción. Ya, entonces los combustibles pueden ser líquidos, sólidos y gaseosos, ¿no? Hemos visto que aquí por ejemplo les decía el combustible carbón mineral, que es un combustible, eh, es un hidrocarburo sólido, ¿sí? No solamente había habido el petróleo y el gas, había habido también el carbón mineral, que es un combustible sólido, que aquí les muestro, ¿no? En la naturaleza hay. Igual se ha formado son combustibles fósiles, por eso se dice combustibles fósiles, porque se han formado a partir de materia orgánica, es decir, los esqueletos, los restos de dinosaurios y plantas y todo eso, ¿no? Eso es. Ya hemos visto los sólidos, los líquidos, también hemos visto, ¿no? Y bueno, ¿qué hemos dicho? Que en un combustible líquido, muchachos, no arde el combustible. ¿Qué es lo que arde? Los vapores, ¿no? Que están en la superficie, ¿sí? Ustedes saben que en un líquido, cuando está un líquido, se genera una evaporación, es el fenómeno natural, evaporación natural. Si ustedes ponen un vaso de agua y un vaso de alcohol, digamos, al mismo tiempo, van a ver que el alcohol desaparece más. Alguien diría, alguien se lo ha tomado. No, nadie se ha tomado. El alcohol tiene un índice de evaporación mayor que el agua. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas de alcohol se evaporan con mucha facilidad, con más facilidad que el agua, ¿no? Entonces, cuando entran al estado gaseoso, ahí son capaces de arder, ahí son capaces de crear la reacción química con el oxígeno a partir de un estímulo calorífico, ¿no? Entonces, cuando ponen un vaso de alcohol y ustedes le encienden, solo la llama permanece en la superficie, ¿no? Entonces se va evaporando y va ardiendo, ¿verdad? Eso es. Eso hemos dicho. Ahora, también hemos hablado de los biocombustibles, que este biocombustible se genera a partir de materias biodegradables o materias vegetales, ¿no? Se genera a partir de, por ejemplo, carbohidratos. Chantal y los que han estudiado ingeniería de alimentos saben, ¿no?, qué es un carbohidrato, cuál es su capacidad, todo eso. Entonces, forman alcoholes, ¿sí?, aceites vegetales y otro. El biodiesel, por ejemplo, es un combustible a partir de la soya y todo eso, esos vegetales. Ya, bueno, hay países que no cuentan pues con hidrocarburos, por lo tanto necesitan combustible y elaboran combustibles líquidos a partir de vegetales. Y eso se llama biocombustibles. ¿Ya? Ok. Eso hemos hablado. Vamos a terminar con esto.
hemos visto el fuego, qué es el fuego, y hemos visto que un fuego no controlado se convierte en un incendio. Por lo tanto, tenemos que conocer qué tipos de fuegos eh, qué tipos de fuegos existen. Se clasifica, hay algunas clasificaciones, pero esta es la que les quiero mostrar. El fuego tipo A se genera a partir de combustibles sólidos. Ya hemos visto qué son los combustibles sólidos: madera, papel, plástico, etc. ¿Qué hemos dicho de los plásticos, Julie? Cuando se queman, generan sustancias tóxicas, ¿no ve? Cuando quemamos una llanta, cuando quemamos plástico, se generan sustancias tóxicas. Había un ingeniero que propuso, dijo, ¿por qué nos hacemos problemas con la basura? Lo incineraremos y ahí se elimina. Quemamos la basura y listo. ¿Qué opinan de eso? A ver. Al quemar la basura vamos a quemar plásticos, vamos a quemar celulosa, vamos a... Y eso va a generar mucha contaminación al ambiente. Entonces, es peor quemar la basura. Por eso la basura se tiene que disponer en botaderos, pero no botaderos hechos por, por inexpertos. Los botaderos tienen que ser diseñados, ¿sí?, de acuerdo a las características del terreno. Una característica del terreno, por ejemplo, es que no existan alrededor del botadero, no existan ríos o cuerpos de agua, cursos de agua. Pueden haber ríos subterráneos, pueden haber ríos aledaños, o pueden haber cuerpos de agua, o sea, lagos, pequeños lagunas, etcétera, ¿sí?, cerca. Ya ninguno de los botaderos de La Paz cumple eso. O sea, han agarrado, han hecho unas fosas, le han puesto de repente un geotextil, ¿no? O elementos impermeabilizantes, y así. Pero han visto lo que ha sucedido en la Chocalla, ¿no? Bueno, entonces volvemos. Para combatir esto es necesario eliminar el elemento del calor. Hemos dicho, ¿no?, por congelamiento. ¿Qué hacemos? Le echamos agua. ¿Está bien? Bueno, cuando hay maderas, cuando hay papel, plástico, lo mejor es enfriarlos, eliminarlos. Eliminamos el elemento, el combustible, que es el papel o la madera, lo enfriamos, pues, ¿no? Y ya no va a haber la combustión, ¿sí? El tipo B se genera a partir de combustibles líquidos, solventes, pinturas, grasas, etcétera. Para combatirlos es necesario eliminar el elemento comburente, o sea, sofocarlos, asfixiarlos, eso también se llama. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice acá? No hay que utilizar agua si el fuego tiene esta fuente, ya que puede acrecentar las llamas. Se recomienda utilizar extintores de espuma o buscar la manera de cortar la fuente de oxígeno, o sea, lo que hemos dicho también, eliminar el comburente, ¿no? Aquí está. A ver, en alguna ocasión, no me van a creer, pero esto sucede, se echaba agua en el momento en que estaba ardiendo un combustible. Y en lugar de apagar, Chantal, en lugar de disminuir,
la llama se incrementó. Y entonces algunos dijeron, estos se han equivocado, en lugar de echar agua, le están echando más gasolina o más diésel, más gasolina o más alcohol. Esto está incrementándose. Pero no, se le echaba agua y el fuego se avivaba. ¿Por qué será? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la composición del agua? A ver, Chantal, H2O. O Porque sea, aumenta el tiene oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. eso, tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, ¿sí? Cuando entra en calor, esto se disocia y el hidrógeno, muchachos, es combustible. ¿Y el oxígeno qué es? Comburente. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿puede arder? Sí, señor, puede arder. ¿Ya? Ok. El tipo C se genera en equipos eléctricos, esto también por corriente eléctrica, ya que el origen es la energía eléctrica y hay que evitar utilizar agentes conductores de la misma. Con el lag, para controlarlos hay que cortar la corriente de los mismos y utilizar espuma química contra incendios. A ver, ¿qué sucede cuando hay un cortocircuito? No es corte, ¿no vean? Es cortocircuito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cortando el circuito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un cortocircuito, el conductor, pueden ver acá, el conductor, suponiendo que este es un cable conductor, el conductor se calienta por la resistencia propia que tiene el conductor, ¿no? La ley de Ohm, ¿se acuerdan? Entonces está pasando corriente, pero nosotros lo que hacemos es cortar el circuito y el conductor se comporta como una resistencia, tiene una propia resistencia y entonces se calienta, ¿ya? Se calienta en exceso. Otro elemento es cuando nosotros hacemos una mala conexión, digamos, de dos cables, no están muy bien conectados, entonces se genera un arco eléctrico, así se llama, unas pequeñas chispitas. ¿Alguna vez han visto cuando digamos, se genera? Cuando no está bien conectado un cable, ¿sí? Se genera un arco eléctrico. Eso hace que esto se caliente en exceso. Sucede con las duchas. Ustedes han visto varias veces, el cable está quemado, ¿no? Cuando no hay muy buena conexión, eso sucede. Por lo tanto, se ha generado, no es que arde, muchachos, el cobre, el conductor de cobre o aluminio. Se genera tanta calor que el plástico, hemos dicho que es un combustible, ¿no ve, Chantal? Es un combustible. Está el calor. ¿Qué falta? El comburente. ¿Dónde está? En el oxígeno, es decir, es el oxígeno que está en el aire. Por lo tanto, con tanta calor, ¿qué empieza a arder? Empieza a arder el plástico, chicos. Y el plástico es un combustible. ¿Ya? Y si el conductor empieza a arder, tiene contacto con madera, con papel o con otros combustibles y pues se genera el incendio. ¿Sí? Esa es la parte eléctrica. Es más frecuente. Ustedes, reitero, no existían todavía. Yo era muy jovencito cuando se quemó una fábrica de telas que se llamaba Said en Purapura. Hasta ahora existe ahí han hecho una cancha, han hecho canchones de no sé qué. Pero ardió, el combustible era el algodón y el algodón estaba almacenado a partir de una chispa, de una mala conexión
¿no? Se generó y empezó a arder el algodón. Créanme, el algodón ardió por más de 2 semanas, ¿sí? No podían apagar. Bueno, pero así se genera. Ya. El tipo D se genera a partir de metales inflamables. Aquí está mal, voy a corregir, metales y no metales inflamables, sodio, magnesio. Para apagarlo es necesario utilizar el extintor tipo D, claro. El tipo K se genera a partir de aceites vegetales y grasas animales. Alguien nos decía el otro día, nosotros somos combustibles, decía, sí, ¿no ve? ¿Cuál es nuestra fuente de combustión en este caso? Nuestra grasita, ¿sí o no? Ahí está. Es necesario contar con un extintor de acetato de potasio. Para esto no le va a hacer efecto eh, el, el agua, probablemente el agua sí, pero los otros extinguidores no le va a hacer efecto. Ya tiene que ser de acetato de potasio. Ahora, ¿por qué les digo todo esto, estimada Julie? Porque ustedes cuando estén trabajando tienen que saber cuáles son los combustibles que hay en la fábrica y qué tipo de extinguidor tienen que recomendar. No es cuestión de decir, alguien les ofrece, les dice, aquí está, yo les vendo extinguidores chinitos y, ok, aquí vienen y ponen en todo lado y se acabó. No, no ve, por eso les estoy enseñando. Si ustedes tienen grasas vegetales y todo eso en su fábrica o en su depósito, van a pedir un extinguidor tipo K, ¿sí? Porque los otros no les van a servir. Y el inspector, vuelvo a hablar de estos inspectores malacaras, de seguridad industrial que debería venir del ministerio, tiene que conocer esto y ver el depósito, o cuando ustedes sean inspectores, ven el depósito, aceites vegetales y todo eso, y si ven un extintor tipo D, le van a negar, le van a, ¿sí o no? Van a decir, esto está mal, le van a observar. Pero no sucede eso porque los inspectores no tienen idea de lo que es seguridad industrial. Ya. Bueno, entonces aquí he sacado esto un poco, voy a mejorar esto, les voy a dar algo mejor. Ya, simplemente esto es para que tengan una idea, tipo A de agua, halogenados, de polvo seco y agua vaporizada, ¿no? Eso hemos dicho para los sólidos. Para el tipo B de espuma, halogenados, igual. Estos se los dejo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Antes de que terminemos, quiero explicar, ya estamos coordinando con el ayudante para estos temas. ¿Qué hemos dicho? Ya les ha pasado, Daniel, cómo va a ser la estructura y cómo va a ser las presentaciones. Hagan un trabajo muy bonito, les pido, entre dos. Porque reitero, no me voy a cansar de reiterar, yo he vivido, yo he sido capacitador, me ha tocado ser capacitador, para eso están estudiando ustedes. En algún momento, ¿quién les va a capacitar a los obreros sobre esto? Ustedes. Entonces, hagan la presentación como si ustedes estuviesen, bueno, ustedes estuviesen a cargo de la capacitación, ustedes sean los facilitadores y todos nosotros somos los obreros. ¿Está bien? Entonces, y van a ver que los obreros preguntan cositas también que a veces no está bien, pero deben tener la suficiente capacidad y calma para no descontrolarse.
Ya, entonces he planteado 4 temas, me faltan 2 que los voy a plantear hasta la siguiente clase. Vayan ustedes escogiéndose en grupos. Hoy les paso todo esto, hoy de seguro en su WhatsApp, en el Moodle. Estos son los temas. Trabajos en altura. ¿Cuáles son los tipos de trabajos que se realizan en altura? Por ejemplo, el teleférico. El otro día ha habido un comunicado, pasaba Luz, que ha fallecido un obrero, ¿no ve? ¿Te acuerdas, Luz? Me pasaste un, un WhatsApp. Luz, ¿estás? Sí, ¿quién me escucha? ¿Te acuerdas que me pasaste un Sí, comunicado donde decía que ha fallecido, ¿no ve? sí, un empleador de Tote, si no me equivoco, porque según el teleférico indica que por más que ha recibido el tema de los lugares por los que no tenía que pasar, según el teleférico dice que él no ha, ¿cómo se diría? No ha correspondido y no ha sabido, no ha No ha tenido hecho caso. cuidado en sí. Entonces, debido a eso ha sido su fallecimiento. Pero la verdad, solo saben ellos, pues sí, Sí. es una Y, pena, la verdad, y, tristemente. y me comentabas también que no tienen un plan de De contingencia, ¿no? contingencia, sí. Ok. Y lo que usted también nos estaba dando en clases. Sí. Un plan de contingencia. A ver, ¿qué sería? Ustedes se imaginan más. ¿Qué pasa si se para el teleférico? Ah, ¿qué hacemos? Y como les he dicho, no, yo juro que nunca se va a parar. No pueden jurar nada. Es una máquina, muchachos. Entonces puede pararse. Ya se ha parado varias veces. Entonces, ¿qué sucede si no se puede arreglar? ¿Cómo rescatan a las personas? ¿Cuál es el plan de contingencia? No hay. Ya, ok. Entonces, trabajos en altura. ¿Qué tipos de trabajo en altura ustedes pueden decir, pueden escoger uno o dos? ¿Sí? ¿Qué establece el decreto ley 26998, el que conocen sobre CISO? ¿Sí? Sobre trabajos en altura. ¿Qué son las autorizaciones? Ya ustedes van a ver que para trabajar en altura el obrero o el operador necesita una autorización vigente. En un procedimiento se dice, todos los que trabajan deben contar con autorización vigente, no autorización de hace 2 años, ni siquiera de un año, ¿sí? Autorizaciones trimestrales, mensuales. ¿Qué son esas autorizaciones, muchachos? Se les examina si la aptitud, si no tiene terror ¿cómo se llama? A las alturas. No, yo tengo un cuñado que no puede pasar por los puentes, por el puente ninguno, porque tiene terror a las alturas. Entonces, hay así, se tiene que, el médico, para eso hemos visto, ¿no ve? De la medicina del trabajo, el médico tiene que establecer su aptitud y decir, está apto. Otros, tiene que haber un supervisor, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando va a subir a la altura, al trabajo, alguien tiene que tomarle un previo examen, alcoholemia, condiciones psicológicas, etcétera. ¿Está bien? Tiene que haber y alguien tiene que estar mirándolo hasta que termine el trabajo. ¿Ya? Tiene que cumplir los protocolos. ¿Qué protocolos se generan? O ustedes pueden crear el protocolo, decir esto y esto y esto y esto, pues tienen que cumplir, no está por demás. ¿Ya? Y las conclusiones. Ese es el trabajo del grupo que va a establecer o que va a realizar el trabajo de trabajos en altura. Este es otro tema bien bonito. Simulacros. ¿Cuál es el objetivo de los simulacros? ¿Cómo se planifica y cómo se organiza? Fíjense, se organiza, se dice, a ver, aquí por ejemplo en la universidad, tiene que haber un líder
en estos temas, o sea, se escoge, digamos, al ingeniero Cárdenas. ¿Qué sucede si suena la alarma de incendio? ¿Qué sucede si suena la alarma de sismo? Etcétera, ¿sí? Entonces, el líder sale, organiza, inmediatamente organiza, pueden haber 2, 3 líderes, se organiza y los conduce, ¿sí? Sin usar ascensores ni nada, eso, todo eso es el protocolo de los simulacros. Pueden haber 2 o 3 líderes que los conducen. Para eso hay la señalización, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Vamos a ver eso más tarde, o en otra clase, la señalización. Hay señalización de salida, de color verde. ¿Han visto? Unas graditas, salida, dice, escape, qué sé yo. Entonces, y hay un punto de encuentro que puede ser, no sé, en la mitad de la calle. Ahí nos encontramos y si es el ingeniero, cuenta, ¿cuántos somos acá? 22, ya 22. ¿Dónde están los 22? ¿Todos presentes? Sí. No, faltan 2. Entonces hay que organizar una brigada para ir a buscarlos. Esos son los simulacros, muchachos. ¿Está bien? Esto es un tema bien bonito. En todos los países se hacen simulacros, en todo. En Santa Cruz se hacen, en las petroleras se hace, en el Perú, en Estados Unidos, en todo se hacen. Hasta en una iglesia cristiana se hizo simulacro porque la ley les obliga, cuando hay mucha gente concentrada, tiene que tener simulacros para que la gente sepa cómo va a actuar cuando haya un evento, ¿no? De un incendio, qué sé yo. Ya, este es otro tema muy bonito. Antes de que se acabe, les voy a explicar más adelante qué es los hidrantes para las industrias, tipos de uso, cuál es el propósito. Ya en una industria, por ejemplo, ya no podemos utilizar extintores porque no da. Hemos dicho, un incendio ya no es controlado con extintores. Entonces, ¿qué es un hidrante? ¿Dónde se tiene que colocar? Etcétera. Como ven ustedes en las películas, hay unas tomas en las calles, ¿sí? En Estados Unidos, en Europa, donde está prohibido estacionarse. ¿Por qué? Porque ahí va y se estaciona el carro bombero, destapa la toma, ¿han visto? ¿Se acuerdan? Es unas cosas de fierro que están ahí, destapa la toma y ahí succiona agua para llevar al incendio, ¿no? Esas tomas. Esos son los hidrantes, pero en las empresas son otro tipo, tienen presión, hay que preparar a los que van a manejar esos hidrantes, ¿sí? Son mangueras grandes, ¿ya? Ok, eso es, y les explico más esto, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. La siguiente clase, no quiero que se corte ahora, les voy a explicar mejor. Entonces vayan pensando esto para su trabajo de sí. La vida se me esconde detrás de una promesa sin cumplir. De donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde.